Voy a ponerle esta noticia y con esto voy a ir terminando. Voy a ir terminando con esta noticia. Miren esto. La educación en Cuba no es gratis y lo dice la Constitución. Siempre es más fácil exigir derechos cuando se tiene conciencia de no estar endeudado. Aquí la aclaración. El cantante y compositor Israel Rojas, déjame bajar un poquitico más esto aquí, del dúo Buena Fe, ha sugerido que los médicos cubanos paguen su carrera como una alternativa para evitar el castigo de 8 años sin entrar en Cuba, que el gobierno impone a aquellos que deciden abandonar misiones en el exterior. La propuesta de Rojas, quien admite que la prohibición de entrada al país es una medida terrible, parte de la premisa de que la educación en Cuba es gratis, que eso es una gran mentira, una gran falacia, Israel, y en el caso de los médicos más todavía, y en el caso de los médicos que salieron en estas misiones para el extranjero, que formaron parte de todo el enjambre, ¿no? De todo este concubenio de Cuba con diferentes países en el mundo en la exportación de trata, o sea, en el tráfico humano, en este caso de médicos. Te voy a decir después por qué, si tú no sabías. La propuesta de Rojas, que admite que la provisión de la entrada al país es una medida terrible por parte de la premisa de la educación, Cuba es gratis. De hecho, ese es el mensaje que envía constantemente el gobierno. La educación gratuita para todos es uno de los grandes logros de la revolución o de la revolución. Sin embargo, esto es falso y lo dice la Constitución. Según el artículo 48 de la Constitución de 1940, que Fulgencio Batista violentó con el golpe de Estado de 1952 y que el asesino terrorista Fidel Castro prometió restaurar, la educación primaria era obligatoria y gratuita, siempre que la impartiera el Estado, el municipio o la provincia, así como el material docente necesario. Yo creo que esto es importante mirarlo, entender lo que está pasando, para que después nadie pueda hablar. Será gratuita la segunda enseñanza elemental y toda enseñanza superior que imparta el Estado o los municipios, con exclusión de los estudios preuniversitarios especializados y los universitarios. En los institutos creados o que se creasen en los sucesivos con categoría de preuniversitarios, la ley podrá mantener o establecer el pago de una matrícula módica de cooperación que se destinará a las atenciones de cada establecimiento, dice además ese artículo. Y agregaba en el artículo, en cuanto le sea posible, la República ofrecerá becas para el disfrute de las enseñanzas oficiales no gratuitas a los jóvenes que habiendo acreditado vocación y actitud sobresalientes, se vieren impedidos por insuficiencia de recursos de haber tales estudios por su cuenta. Ustedes saben que la Constitución fue un poco complicada, pero bueno, en la explicación ahora. Es decir, ya existía educación pública en Cuba antes de 1959. Es una realidad. Mi mamá, mi abuelo, todos ellos estudiaron en Cuba, en pública, sin pagar un solo centavo. Y el gobierno te decía que le debía, como dice este señor en Cuba, que era laica cuando lo impartían en centros estatales. El artículo 55 de la Constitución de 1940 dice: la enseñanza oficial será laica. Los centros de enseñanza privada estarán sujetos a la reglamentación e inspección del Estado, pero en todo caso conservarán el derecho de impartir separadamente de la instrucción técnica la educación religiosa que deseen. Pero bueno, ustedes saben que ya en Cuba eso no queda. Hay muy pocos centros en Cuba de la iglesia que imparten educación, porque en Cuba no hay universidades cristianas, en Cuba no hay nada de eso. Todo lo que hay es programas que se dan en las escuelas porque el asesino comunismo domina todo. Los padres podían escoger entre brindar a sus hijos una enseñanza laica o una enseñanza religiosa. El artículo 54 establecía también la posibilidad de crear universidades oficiales o privadas y cualesquiera otras instituciones y centros de altos estudios. Añadía que la ley debería determinar su regulación. Reportes de la época
y esto hace un poco de historia que ni usted ni yo sabemos, porque en Cuba la historia la han manipulado a los antojos de todos estos comunistas asesinos. Reportes de la época que el gobierno cubano evita mencionar aseguran que Cuba era uno de los países más alfabetizados de la región y que su nivel en ese sentido era incluso superior al de España. Para la campaña de alfabetización en las zonas rurales, el asesino terrorista de Fidel Castro no mandó a buscar maestros a otros países. Esa campaña se realizó con cubanos que habían aprendido a leer y a escribir antes del triunfo de la revolución. Esto fue otra mentira de los comunistas. La llamada alfabetización fue una gran mentira. La revolución no instauró la enseñanza pública y gratuita, eliminó la privada, dejó a las familias cubanas sin otra opción que una enseñanza ideologizada, al abolir e ilegalizar cualquier forma de educación que no estuviera controlada por el Estado socialista comunista. Claro, porque de esa manera ellos te decían la historia que ellos querían. Imagínense ustedes, para los que no conocen mucho de la historia de Cuba, después del 59, los comunistas en Cuba le dijeron a los niños, a los muchachos, que José Martí había sido el actor intelectual del ataque al cuartel Moncada, a ese ataque terrorista que hizo Fidel Castro, toda la gente aquella, que Fidel Castro nunca apareció, a ese ataque. José Martí, que se murió en un caballo en Dos Ríos, era el actor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Fíjense lo que hacen con la historia. Pero esta educación estatal es gratuita. Durante años, quienes rechazan esa premisa han recurrido a una relación entre esa supuesta gratuita y los bajos salarios de los trabajadores cubanos. ¿De dónde si no obtiene el Estado el dinero va a cubrir la educación? Tienen razón y la propia Constitución lo reconoce, pese a que el gobierno continúa hablando de educación gratuita y afirma que la eliminación de subsidios no implicará en el cobro de la salud y la educación. El artículo 31 de la Constitución vigente hoy, correspondiente a los fundamentos económicos, afirma que la remuneración con el arreglo al trabajo aportado se complementa con la satisfacción equitativa y gratuita de los servicios sociales universales y otras prestaciones y beneficios. Vamos a hablar claro. Israel mío, si tú no has leído este artículo, léetelo, porque esto está interesantísimo. ¿Qué educación hay en Cuba? ¿Qué salud hay en Cuba? Puede ser que usted se pueda graduar de abogado en Cuba, pero ¿qué ley usted va a ejercer en Cuba? Puede ser que usted se gradúe de medicina, pero ¿dónde vas a trabajar en Cuba? Si yo tengo amigos que están graduados en Cuba de medicina y están vendiendo areticos y pulsos para poder sobrevivir. Cirujanos que están ganando o no ganan ni $10 al mes. Eso no es vida. ¿Eso es educación gratuita? No, son descaros. No especifica cuáles, pero los principales servicios que los cubanos reciben de manera equitativa y gratuita son, según el gobierno, la salud y la educación. Ya les dije que eso no existe, ¿no? Eso no existe. La remuneración que supuestamente se contempla en estos servicios continuará siendo baja, incluso cuando se suman los salarios, porque el peso cubano, como ya tiene previsto y ha advertido el gobierno, se devaluará. Pero claro, si es que eso nunca ha tenido valor, pero ahora se va a evaluar más todavía. El inciso D del artículo 90, referido a los deberes de los ciudadanos, establece el de contribuir al financiamiento de los gastos públicos en la forma establecida por la ley. Si tenemos el deber de contribuir a la financiación de los gastos públicos, entre los que se incluyen la salud y la educación, y el salario se complementa con el disfrute de estos servicios sociales y universales, la educación no es gratis. Los cubanos la pagan con ese complemento salarial que no reciben en efectivo. Ahí está. O sea,
Si a ti tu salario, ok, tu salario era $20, pero para pagar la medicina y para pagar la educación, yo como gobierno comunista asesino te voy a pagar $10, quiere decir que lo que había que pagarte a ti de verdad eran 20, pero tú estás cogiendo $10 de tu salario para pagarte la educación o pagarte la medicina. Eso es, ¿no? Digo yo, está pagando, por eso no hay nada gratis en Cuba. Todo es una mentira, todo es una falacia. Aquí el gobierno podría afirmar que incluso los hijos de personas que no trabajan tienen garantizada la educación a todos los niveles en el país. Y estaría en lo cierto. Todos los cubanos tienen derecho o tienen garantizado ese derecho para sus hijos, trabajen o no. De hecho, lo tienen garantizado incluso si no tienen hijos. Si usted no tiene hijos, está contribuyendo a la financiación de los gastos públicos. Así, el dinero que no fue usado para cubrir educación de esa descendencia se empleará en la del prójimo, pero sobre todo en sostener la ilusión de la educación gratis para todos. La mentira, ilusión, la mentira, ¿no? Ahora bien, cuando se demuestra que la educación no es gratis, saltan varias preguntas. Si la educación de mi hija no es gratis, si me cuesta el sudor de mi frente, ¿por qué no puedo escoger qué tipo de educación darle? ¿Por qué no puedo recibir el mencionado complemento en efectivo y enviarle a una escuela religiosa o privada? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y estas son las preguntas que yo quiero, los que están en Cuba se hagan. Si no le debo nada al gobierno, ¿por qué tengo que admitir que usen a mis hijos en actos de repudio o les hagan gritar consignas? Si mi mamá y mi papá pagan por mi educación con su trabajo, ¿por qué puedo ser expulsada de la universidad por mis ideas políticas? ¿Por qué no existen escuelas y universidades no estatales para quienes disidentes del gobierno puedan enviar a sus hijos o estudiar? ¿Por qué no podemos elegir a quién pagar la educación? Son cuestionables, son cuestiones que los ciudadanos cubanos hoy por hoy se deberían tener en cuenta a la hora de emitir criterios sobre las leyes de educación superior previstas para ser aprobadas en las legislaturas 2023-2028, si tienen la oportunidad de opinar al respecto, que no van a tener oportunidad. Siempre es más fácil exigir derechos cuando se tiene conciencia de no estar endeudado. Cada vez resulta más evidente que el pueblo cubano no debe nada al gobierno. Amigos cubanos de la isla que me escuchan, la educación en Cuba, para que le digan a Israel Rojas, que tuvo la gran idea de hablar con Carlos Laje, que está aquí en Estados Unidos, defensor del comunismo en Cuba, pero vive en los Estados Unidos. Muy bien. En Cuba no hay medicina, en Cuba no hay educación gratis. En Cuba lo que hay es una gran mentira. En Cuba es lo que hoy por hoy muchos están pasando hambre. Muchos están pasando necesidad. Y esto se va a poner más malo porque el virus chino va a seguir. Y a ellos no les van a entrar dólares en Cuba. Pero ustedes cubanos que están ahí, en Cuba no hay educación gratis. En Cuba no hay medicina gratis. Es que aún diciendo que hay, físicamente no la hay. Porque todos los hospitales en Cuba están destrozados. Todas las aulas de los niños están destrozados. Los niños no tienen ni uniformes para ir a las escuelas. En Cuba no existe, no existirá y no habrá nada. Carlos Lazo, sí, gané. Mientras exista un sistema totalitario y asesino que lo controle todo, como lo hacen hoy por hoy. Bueno, déjame ver esto que tengo por aquí. Anaí Ramírez, saludos nuevamente, Darín. Quisiera que me dieras tu criterio acerca de lo que comentó el abogado Lin Wu, de que señor muy influente del Partido Demócrata puede ir a la cárcel, de que muy influente del Partido Demócrata puede ir a la cárcel. Bueno, esto se está valorando
Sí, es posible. Tienen las pruebas. Si hay pruebas que todos ellos están confabulados en este gran fraude, por supuesto que van a ir a la cárcel. No irían a la cárcel, como tampoco fue Hillary Clinton a la cárcel, porque Barack Hussein Obama no la quiso meter en la cárcel, o no encontraron, porque todo esto estaba muy bien preparado, porque si usted y yo hace lo que hizo Hillary Clinton, no hubiéramos visto el sol más nunca, pero bueno, ahí está. Como tampoco han ido a la cárcel por la fundación Clinton, que bueno, by the way, Smartmatic, la compañía de los votos, dio muchísimo dinero a la fundación de los Clinton, para que lo sepan, muchísimo dinero ha dado. Pero bueno, eso es otro tema que pudiéramos tocar en otro día, ¿no? Pero sí, se está hablando que hasta el señor Joe Biden pueda ir a la cárcel. No sé si tienen que tener las pruebas suficientes. Si las tienen, las van a ir posiblemente, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos a pasar con este comentario que tengo por aquí. Grande Abain Ramírez. Los médicos en Cuba pagan su carrera hasta 8 veces más de lo que cuesta una carrera de medicina aquí en los Estados Unidos, con todo lo que le saca a cada misión, a cada uno de los médicos. Créeme que sí. Y todo lo que le deben con los salarios miserables que les pagan. Es así mismo, ¿eh? Pero es lo que estamos hablando. Te dicen, y este artículo lo habla bien claro, que tú estás gratis en las escuelas, pero el salario tuyo es de 10 pesos. Pero supuestamente tu salario en realidad, el salario de un médico, cualquier médico. Mira, vamos a buscarlo aquí un momentico. Vamos a hacer este ejercicio. Para que no digan que yo lo estoy... Vamos a hacer este ejercicio un momentico aquí. Vamos a buscar aquí en Google ahora mismo, así por arribita. Vamos a ver así, me digo, un momentico ahí. Vamos a buscarlo aquí. Mira esto. Mira esto. According to the Medscape Physician Compensation Report, que tú no crees, en 2018, Primary Care Physician in the United States, en los Estados Unidos, gana un averaje de $237,000. Fíjese esto. Vamos a hacer este ejercicio para que usted vea este descaro. Para que usted vea este descaro, Dios mío. Mira esto, $237,000 dividido en 12 meses. ¿Se los digo o no se los digo? ¿Ustedes saben cuánto gana un médico regular en los Estados Unidos? La compensación de ese médico mensualmente, vamos a suponerlo gross, según este estudio, mensualmente gana $19,750. Y en Cuba, amigos que me escuchan en Cuba, un médico gana en Cuba en este momento, no llega ni a $10. Y un médico en los Estados Unidos gana mensualmente $19,750. Por eso yo le digo a todos los cubanos que usen en la internet para buscar información. No me usen la internet para meterse en Facebook, en YouTube, en esa. Fíjense, busquen información, infórmense. No dejen que les roben más y que le digan en la mente que gente como esta, que no tiene ni 2 dedos de frente, que lo único que ha hecho en su vida es cantar en mala fe, de que en Cuba la salud y la medicina son gratis, porque no lo son. Amigos, con esto los dejo. Que el Señor me los bendiga, que tengan una excelente noche. Recuerden querer a su familia. Recuerden hacer como la primera entrevista de Yendi, enfocarse para poder crear tu propio negocio y poder salir adelante en los Estados Unidos. Hay una pregunta, espérate, no se me olvida, espérate. ¿Dónde está la pregunta que tengo por aquí? A ver, ¿dónde está? ¿No la voy a buscar, preguntico? ¿Dónde está esta pregunta? Ok. Esta pregunta. Si llega el 20 de enero y aún las investigaciones están en corte, si llegara allá, ¿quién asumiría la presidencia mientras tanto? No va a suceder
Janet, porque todos estos procesos tienen que estar terminados antes de ese día. Y ya se apresurarán los procesos o no se harán, pero no puede suceder. El 20 de enero, si Dios lo permite y pone su mano, ojalá no me equivoque, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será nuestro presidente por 4 años más. Claro está, si se prueba todo lo que se ha dicho hasta este momento, no hay ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos. Ya te la respondí, la pregunta. Me dice que mi pregunta, please. Gracias a todos. Recuerden que si tienes un negocio, óigame, si ustedes tienen un negocio, mira, Janet, si ustedes tienen un negocio, a Barit, y quieres compartir con nosotros, lo puede hacer. Pueden entrar acá al show, compartir, hablar. No tengan pena entrar en nuestro programa. De esto se trata, compartir. Mañana es viernes, mañana voy a abrir las líneas para que puedan entrar y debatir temas, compartir con nosotros. Quiero conocerlos personalmente también. Compartan, compartan, compartan para que otros vean el programa y sobre todas las cosas, si me equivoco, díganme, Dariel, te equivocaste, y buscaré la información y me retractaré también, porque creo que en la vida uno tiene que poner el ego por debajo y cuando te equivocas, simplemente aceptar que lo hiciste, levantarte con más ánimo, aprender de lo malo que hiciste para que no te vuelva a suceder. Y ahí es donde está la clave del éxito de cada ser humano. Bendiciones para todos.